Francisco de Cosío, hombre de cachimba y tertulia, sostenía que el sol y el aire devoraban la salud del hombre, lo mismo que decoloraban las batas de percal de las muchachas. Mi padre, pese a pertenecer a la misma generación, tenía un concepto más moderno sobre el particular. Todavía le recuerdo, en las onduladas siembras de Simancas. A orillas del Pisuerga se alza Simancas, villa cargada de historia y leyenda, cuyo nombre resuena en la memoria de Castilla. Comenzamos un nuevo día. Después de conocer Zaratán, llegamos a un lugar muy especial. Y es que hoy vamos a recorrer Simancas, un enclave estratégico en la historia de España y guardián de uno de los archivos más importantes del mundo. El origen del nombre de Simancas se vincula a la leyenda de las 7 doncellas. 7 jóvenes que se cortaron la mano para no ser entregadas en tributo al emir Abderramán II. De ahí que estas manos aparezcan en el escudo de la villa. Cada agosto, la villa revive esta leyenda con la jura de las doncellas, una tradición que une historia y memoria colectiva. Sí, aquí lógicamente nos remontamos a la época de Abderramán II y Ramiro I, y cómo el rey, el moro, por decirlo así, musulmán, se hacía regalar 100 doncellas, de las cuales 7 saldrían de Simancas. Claro, ese tributo es el que no aceptaron esas 7 doncellas, esas 7 chicas de entonces, estas 7 jóvenes de Simancas, y decidieron, para no ser entregadas como moneda de cambio, afearse los rostros, cortarse los cabellos y cortarse una mano, cuenta la leyenda, lo cual se refleja también en una de las esculturas que tenemos aquí en Simancas. Entonces el Abderramán, al verlas, dijo: Simancas me las dais, mancas no las quiero. Esa tradición se rememora cada 6 de agosto, donde se hace el requerimiento de las doncellas. Se presentan doncellas entre 14 y 18 años, chicas del municipio, y son elegidas. Si se presentan 7 o las 7, si hay 9 o más hay que hacer sorteo. Para otro año serán las que queden, y se va requiriendo, se tiene una celebración con todas ellas, que son de alguna manera del tipo de reina de las fiestas, pero aquí son las doncellas de Simancas. Esa tradición dura todo un año y finaliza con una recreación a finales de junio, que se llama la jura del rey Ramiro, donde al ver lo que ellas hicieron de cortarse las manos, le hacen jurar al rey de que nunca más adopte esta postura, que nunca más va a permitir que se den a las chicas como moneda de cambio. Pero Simancas no solo vive de las leyendas. Entre sus calles se mezclan siglos de historia, arquitectura mudéjar y el sonido pausado del Pisuerga, recordando al visitante que este fue uno de los primeros bastiones cristianos tras la repoblación del valle. En el año 939, aquí tuvo lugar la batalla de Simancas. El rey Ramiro II y sus aliados derrotaron a Abderramán III en una de las victorias más decisivas de la Reconquista. Ese triunfo consolidó el dominio cristiano al norte del Duero y abrió el camino a la repoblación hacia el sur. Simancas quedó marcada para siempre como tierra de frontera y resistencia. También se produjo una famosa batalla de Simancas, que tiene el propio puente de Simancas, puente medieval, como testigo de la historia, y de esas batallas donde se frenó también y donde el ejército, las tropas cristianas pararon el avance de los moros. Hoy, cuando uno se asoma al Pisuerga desde este punto, resulta fácil imaginar a los soldados cruzando el vado y a los vecinos observando cómo se decidía la suerte de Castilla. Este castillo fue levantado en el siglo XV por los Enríquez, almirantes de Castilla. Más tarde, la reina Isabel la Católica lo incorporó a la corona y Felipe II lo convirtió en archivo real del reino. Aquí se guardan 35 millones de documentos, testigos de la historia de España y Europa.
En el año de 1812, durante la Guerra de la Independencia, Simancas fue escenario de combates contra las tropas napoleónicas que dejaron huella en la villa y en su castillo. Hoy, el archivo de Simancas está reconocido por la UNESCO dentro del programa Memoria del Mundo. Recorrer sus pasillos es caminar por la historia. Desde aquí partieron cartas de reyes, cronistas y conquistadores. Cada legajo es una pieza del rompecabezas que forma nuestra memoria colectiva. Simancas es también conjunto histórico-artístico. Sus calles empedradas, el rollo de justicia, el ayuntamiento neoclásico y la iglesia del Salvador son testigos de siglos de historia. Y lo principal que define a Simancas es solamente decir que desde 1980 se cumplen ahora 45 años, está declarada bien de interés cultural. Y dentro de ella, además de muchas casas de piedra, casas de ladrillo, de construcción tradicional castellana, pues hay varios monumentos que están declarados bien de interés cultural. Por ejemplo, tenemos la iglesia, que está desde 1982, el archivo está desde 1977 como bien de interés cultural, y luego la UNESCO en el 2017 la nombró Memoria de la Humanidad, y el yacimiento de los Zumacales, que es vacío, era una necrópolis donde había cadáveres y joyas y demás cosas, que esa fue declarada en el 21, en 2021. Y luego el puente de piedra medieval del siglo XIII-XIV, que se está tramitando su declaración. No, vamos, un lugar que rezuma historia, ¿verdad? Sí, por cualquier lado que vayas, ves rincones. Yo soy un entusiasta, yo saco al perro, nunca me canso de pasar por Simancas. El templo guarda un magnífico retablo plateresco, mientras que desde el mirador se contempla la ribera del Pisuerga y la silueta de la cordillera central. Entre los soportales del casco antiguo aún se respira el bullicio de los antiguos mercados, las ferias de ganado y los pregones de antaño. Cada esquina cuenta una historia, cada piedra parece un eco del pasado. Este puente de Simancas, con sus 17 arcos, fue paso romano, medieval y hoy camino jacobeo. Su importancia estratégica marcó batallas y comunicaciones durante siglos. El Pisuerga y el Duero se encuentran muy cerca, regando unas tierras fértiles que han sustentado a la villa desde la Edad de Hierro. Hoy, estas aguas son el alma del municipio. A sus orillas se puede pescar, pasear y observar cómo la historia fluye, al igual que el río, sin detenerse nunca. El vino de la ribera, el pan artesano y las peonillas son parte de ese patrimonio culinario que define el alma de esta tierra. Y si hablamos de sabor, hay un lugar imprescindible: la Casa del Arte. Un restaurante que fusiona la tradición castellana con una cuidada presentación contemporánea. Antes era simplemente el casco histórico, ahora se ha visto aumentado en cerca, yo creo que de 9 urbanizaciones, de mucha gente que ha visto en Simancas un lugar para vivir, no solamente para pasar las vacaciones en verano. Entonces esa evolución se ha notado. Lógicamente también ha evolucionado mucho desde el punto de vista de la comunicación. O sea, la conducción que hay desde el casco histórico hasta las urbanizaciones en bicicleta, la iluminación de todas también las calles y el Camino Viejo de Simancas, por ejemplo, hacen que sea muy cómodo el traslado desde la propia municipio hasta la ciudad y la comunicación entre todas las urbanizaciones. O sea, ahí ha habido una evolución muy favorable que facilita la movilidad de todos los que viven aquí en Simancas. Y si tuviera que invitar al espectador para que viniese a vivir a Simancas, ¿qué les diría? Porque tiene muchos encantos. Yo creo que es una ciudad cómoda, una ciudad tranquila también, que aúna la historia, la tradición, el patrimonio, pero también la actualidad
porque la gente que viene a Simancas va buscando sobre todo que haya una serie de beneficios para él y para las familias. Por ejemplo, es un municipio que cuenta con 4 centros educativos, lo cual es importante, que cuenta con una gran cantidad de actividades, tanto para mayores como para pequeños. Los paseos que uno puede dar por acá. O sea, en bicicleta, uno puede ir al páramo, uno puede irse por los pinares, uno puede irse caminando por las riberas del río Pisuerga, hasta la unión del Pisuerga que abraza a su hermano mayor, al Duero. Luego está el tema de la gastronomía. Y también aquí hay una gran variedad, porque uno puede elegir locales, restaurantes del casco histórico, cada uno con su especialidad. Puede irse también a las zonas de urbanizaciones, en cuyos clubes sociales también plantean y presentan menús muy variados, o puede irse también a las propias riberas del río, donde también tienen también sus lugares y donde viene mucha gente del exterior para pasar las tardes, ya cuando el sol se va poniendo y las terrazas que tenemos al lado de las riberas, pues pasar una tarde, noche muy, muy agradable. O sea, hay muchos atractivos a lo largo de todo el día. Simancas es historia, es leyenda y es patrimonio. Un lugar donde se custodia la memoria de España y cada rincón guarda una página de nuestro pasado. A los pies de los Torozos, al Pisuerga, Balconada, hállase singular villa, la muy noble y leal Simancas, impresionante conjunto de estrechas rúas y plazas, de históricos monumentos y de casas blasonadas. Si paseas por sus calles pasito a paso con calma, elevarás tus sentidos y descansarás tu alma. Porque Simancas no solo guarda documentos, guarda recuerdos, voces y aromas de Castilla. Un pueblo que mira al futuro sin olvidar su huella. La primera preocupación de los hermanos cada vez que cambiábamos de lugar de veraneo era buscar un río y el acceso adecuado para zambullirnos. Así recuerdo con cariño, como habituales lugares de baño, la cascajera de la tía Pedorra en Boecillo y la confluencia del Duero y del Cega en Viana. Entre los ríos Cega y Adaja, Viana de Cega se abre como una isla de calma verde a tan solo 16 kilómetros de Valladolid. Una puerta a tierra de pinares y a un mundo que combina historia, tradición y naturaleza. Y ya estamos aquí. Saludando a nuestro paso a Puente Duero, pueblo que ya visitaremos, llegamos a un lugar que no presume de antigüedad, pero sí de vida. Aquí el río y el pinar no son solo fondo, sino protagonistas. En este entorno de pinares y riberas, Miguel Delibes encontraba inspiración. Él mismo describía estos paisajes como la Castilla que respira, donde el cazador y el caminante se confunden con la tierra. Viana de Cega, aunque moderna en su desarrollo, conserva la esencia del territorio que tanto fascinó al escritor. Silencio, aire limpio y una vida sencilla que late entre caminos y aguas. Se discute etimológicamente si Viana puede hacer referencia a las vías, a los caminos, o puede hacer referencia a dos corrientes de agua, tanto en latín como incluso en lenguas anteriores, con raíces célticas, etc. Vamos a dejarlo ahí. El caso es que entre ríos y caminos está Viana. Y hay que añadir el aspecto del lugar de recreo que lo era ya también desde tiempos muy antiguos. Aquí se sabe que hubo caballerizas y pabellones de caza cuando los reyes, y más en concreto el emperador Carlos V, venía a cazar al Bosque Real. Este puente de madera que cruza el Cega es uno de los de mayor vano del país. No es solo arquitectura, es símbolo. Aquí la naturaleza se vive en su máximo esplendor.
El alma natural de Viana se respira por su senda fluvial. 6 kilómetros entre Boecillo y Viana, donde el sonido del agua guía cada paso. Fresnos, chopos, pinos y hasta el canto del cuco acompañan el paseo. El río Cega no solo moldea el paisaje, también define la vida del pueblo. En sus riberas anidan garzas y ánades, crecen los juncos y se esconden las nutrias. Durante el verano, sus márgenes se convierten en refugio para caminantes, pescadores y familias que buscan sombra bajo los pinos. Y cuando el invierno cubre de niebla el cauce, el rumor del agua recuerda que Viana nació de este equilibrio entre la calma y la corriente. Toda esta naturaleza, toda esta flora y fauna crean una atmósfera perfecta para artesanos que se inspiran de todo lo que tienen a su alrededor para crear verdaderas obras de arte, como en Aquí se hacen santos, donde conocemos a un artista el cual se deja llevar por la vida armoniosa de Viana. El Pinar, bueno, ideal de zona de concentración y de paseo. Estamos rodeados totalmente, todo el pueblo de Pinares, y eso, bueno, te transmite naturaleza, tranquilidad, sosiego, y luego el ver correr el agua también, eso también es un elemento de la naturaleza y que ayuda mucho a la concentración y a la tranquilidad de ver pasar la vida. Tenemos en Viana de Cega pues todos la senda que nos comunica con otros pueblos, que va paralelo al río. Tenemos también un convento de monjas que también es accesible y que se puede visitar con los productos de venta que tiene. Y pues así un poco comentar que en Viana es un pueblo tranquilo, que se vive muy bien. De hecho, si ves la información sobre ventas de viviendas, no hay ninguna para nuevos vecinos. Entonces esa tranquilidad es la que transmite el pueblo. Un chiste local dice que sin vía Viana se queda en nada. Pero lo cierto es que esta vía la conectó con el mundo y también la marcó con episodios de milagro y tragedia. La llegada del ferrocarril en el siglo XIX cambió el destino de Viana. Por sus vías viajaban madera de los pinares, vino, cereal y viajeros que conectaban Valladolid con Segovia. El polvorín militar construido en plena posguerra estuvo a punto de hacer desaparecer el pueblo en una explosión que el viento desvió milagrosamente. Desde entonces, la Virgen de la Milagrosa se convirtió en protectora de los vianeros y su historia se cuenta aún en las fiestas de invierno. Febrero trae las candelas, San Blas y Santa Águeda. Fiestas de invierno con sabor tradicional, tarta, procesiones y dulzaineros que animan las calles. Pero si hay un momento en que Viana estalla de color, es en agosto. Las fiestas de la Asunción y San Roque lo llenan todo, desde el pregón hasta las verbenas y los encierros. En el caso de San Roque, en esa procesión hay un personaje que aquí lo llaman el hombre del cinto, que es alguien que con un cinto, sin más, pues desordena y ordena a los danzantes que van delante de la procesión. ¿Qué es lo que indica o parece indicar este hombre del cinto? Pues rituales muy relacionados con la ganadería, con el pastoreo. A mí me recuerda a rituales de lo que llaman vaquillas simuladas y de simulacro. Y aquí hubo un pasado bastante olvidado, pero de ganadería, de vacas, de bueyes, importante, ¿no? Entonces, ese personaje, que puede ser identificado como un zarrón o un zangarrón, de estos que iban con pieles y con un zurriago, iban dando y hacían esa función de ser al mismo tiempo causa de desorden y de nuevo orden, ¿no? entre danzantes y en la propia fiesta. Pues yo creo que ha quedado. Y un detalle que ya no se hace, pero que a mí me han contado, digamos los más viejos, todavía más viejos que yo, es que había un momento, que, como en bromas, en veras, quienes lo hacían ya hace muchos años, pues este personaje como que se desmayaba, ¿no? Se desmayaba o se moría, y entonces iban al bar más cercano, bebían y ya se reanimaba. Y eso
recuerda justamente un poco la muerte de estos zarrones o de las vaquillas asociadas a ellos en algunos rituales. Y esto era casi desconocido, ¿no? Que aquí hubiera ese tipo de ritual, vamos a decir, posiblemente muy antiguo, porque está ahí incrustado en esa procesión, y yo en el librito que escribí sobre Viana pues ya llamé la atención sobre ello porque me parecía muy curioso. La iglesia antigua junto al río fue derribada en los años 60 y con ella se perdió también el retablo gótico que hoy adorna la capilla real del Alcázar de Segovia. En su lugar, una iglesia funcional alberga una joya silenciosa, un Cristo de Alejo de Bahía que ha resistido el paso del tiempo y del olvido. El Cristo de Alejo de Bahía, tallado en madera policromada, representa el arte devocional castellano en su estado más puro. La iglesia actual, sobria y luminosa, mantiene viva la función de ser punto de encuentro espiritual del pueblo. Cada año, durante la Semana Santa, sus puertas vuelven a abrirse para una procesión que une pasado y presente, recordando aquel templo perdido junto al río. Peñalta es un lugar al que se viene a reconectar. Comer al aire libre, jugar, mirar al cielo entre pinares. A veces no se necesita nada más. Una jornada de campo, sí, pero también un respiro. Viana es el antídoto a las prisas. El área recreativa de Peñalta es el corazón natural del ocio local. Antiguamente, aquí los vecinos venían a celebrar las meriendas de Pascua y las reuniones familiares. Hoy cuenta con senderos señalizados, zonas de descanso y una vista privilegiada sobre el Pinar. A pocos metros discurre el GR14, el Camino Natural del Duero, que une pueblos y paisajes siguiendo el curso del gran río castellano. Yo cuando llegué a Viana me sorprendió mucho las asociaciones que había en torno, bueno, prácticamente a todo. En tema de deportes, en tema de cultura, en tema de teatro, en actividades deportivas y demás. Sé que siguen funcionando y sé que hay mucha gente apoyando esas asociaciones, y a nivel cultural Viana está en un nivel alto. En Navidad, Viana también se ilumina. El momento más esperado, la cabalgata de Reyes, que convierte la plaza en un escenario de ilusión, sabor y solidaridad. Melchor, Gaspar y Baltasar llegan con paso lento, pero corazón grande. Y es que Viana, hasta en invierno, tiene calor. Por ser lo que se llama en inglés, ¿no? Y en términos actuales, slow city, ¿no? Es una ciudad tranquila, calmada, ¿no? Donde se va despacio, donde la gente se encuentra y habla y echa una parrafada mucho rato, donde se pasea mucho, porque verdaderamente lo interesante aquí es disfrutar del pueblo. La mejor prueba de que vale la pena vivir aquí es que quien lo ha conocido casi siempre se ha quedado a vivir o ha vuelto al cabo del tiempo, como también es mi caso. ¿Y por qué? Pues porque entendemos que no existe un lugar mejor donde podamos seguir viviendo. Quizás Viana no tenga 1000 años de historia, pero tiene algo igual de valioso: la capacidad de ofrecer paz, paisaje y pertenencia. Entre el Cega y el Adaja, entre los árboles y las fiestas, Viana de Cega no se olvida. Solo hay que venir y quedarse un rato. Porque en lugares como este, donde la naturaleza marca el ritmo y los vecinos conservan la esencia del territorio, sigue viva esa Castilla íntima que Delibes retrató como nadie. Una tierra que se reconoce en sus ríos, en sus pinos y en la manera de acoger.